Buenas tardes a todos. Yo soy Noelia Pérez, soy hematóloga del Hospital Universitario Torre Cárdenas, en Almería, y quiero daros la bienvenida a todos a este seminario web organizado por la Real Fundación Victoria Eugenia. Quiero agradecer también tanto a Roche como a Pfizer la colaboración en el mismo. La temática que nos va a ocupar hoy es el abordaje práctico de la obesidad y experiencias en pacientes con coagulopatías congénitas. Para ello, contamos con la colaboración del doctor Francisco Cholvillo-Bell. Él es facultativo, especialista en rehabilitación y desarrolla su trabajo asistencial desde el año 2012 en el Hospital Balmis de Alicante. Él está subespecializado en el tratamiento intervencionista del dolor, en cáncer de mama y en la artropatía hemofílica. Además, es experto en ecografía musculoesquelética. Es profesor superior en la especialidad de piano por el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia y también es investigador principal en el Instituto de Investigaciones de Alicante en la parte de rehabilitación. Se va a encargar de, de abordar la primera parte del seminario, que se va a ocupar de las relaciones que hay entre la coagulopatía congénita, que es la hemofilia, que como sabéis condiciona múltiples eventos hemorrágicos que van a condicionar la actividad física de los pacientes, y por otro lado la relación con la otra pandemia mundial que estamos sufriendo, que es la obesidad. En la segunda parte del seminario, doña Lucía Fernández, pues ella es nutricionista y dietista, máster en nutrición clínica y comunitaria, especializada también con su TFM en pacientes con coagulopatías. Pues va a abordar cuáles son las intervenciones y cuál es el punto de vista que podemos hacer desde ese abordaje para pues colaborar en la mejoría de la situación de los pacientes. Sin más, le doy la palabra al doctor Cholvi. Paco, adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias Noelia por la presentación y muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia. Es la primera vez que hablo para vosotros y bueno, estoy encantado de estar aquí. Gracias Pilar Santos por la invitación y vamos a ver si empezamos directamente compartiendo. Espero que se vea bien. Vale. Vamos a ver. Podéis ver todos la presentación. Vale. Yo Perfectamente. voy a hablar, lo veis todos perfecto, ¿verdad? Vale. Voy a hablar un poco desde el punto de vista de la rehabilitación, de la obesidad, de sus consecuencias en los pacientes con hemofilia y también hablaré del ejercicio físico. Pero me ha resultado muy interesante preparar esta charla porque podemos hablar de una pandemia, como ha dicho Noelia, que es la obesidad, desde un punto de vista, desde una mirada diferente, por ejemplo, de los reales especialistas en la obesidad, que son los endocrinos. Así que, bueno, yo creo que será interesante y luego en el debate podemos hablar un poco sobre esto. Eh, ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad es una pandemia a nivel mundial, pero que tiene un efecto deletérea en los pacientes con hemofilia, con coagulopatías congénitas, y que requiere, como todo, como cada vez que nos enfrentamos a cualquier reto dentro del paciente con hemofilia, requiere una estrategia multidisciplinar, en el cual, desde mi punto de vista, desde el mundo de la rehabilitación, tendremos que adaptarla a las limitaciones articulares y a los riesgos de sangrado. La prevalencia de la obesidad en hemofilia es similar a la población general, pero en algunos datos de algunos artículos, como os presento aquí, puede ser superior a esa población y lo que sí que se asocia es con mayor dolor articular que en la población general, mayor limitación funcional, riesgo de martos, lo que impacta negativamente en esa calidad de vida. ¿Cuáles serían las consecuencias clínicas, ¿no?, de esa obesidad, especialmente en los pacientes con hemofilia? Todos podemos pensar claramente que la primera consecuencia clínica es la articular, ¿no? Tenemos mayor sobrecarga mecánica sobre rodillas, tobillos, caderas, que son articulaciones diana ya dentro de nuestros pacientes con artropatía hemofílica. Esa obesidad y esa sobrecarga mantenida en el tiempo va a acelerar esa degeneración articular y producir mayor discapacidad en nuestros pacientes. Pero no solo desde el punto de vista articular, también desde el punto de vista hematológico.
hay una relación directa con la farmacocinética de los concentrados de factor que nos ponemos, que se ponen nuestros pacientes o que os ponéis vosotros pacientes, en el caso de la profilaxis adaptada al peso. Muchos de vosotros lleváis algún factor que está con una dosis dependiendo del peso. Así que hay en los casos de obesidad un aumento del consumo de factor, hay implicaciones en la eficacia de ese factor, esa distribución que hay, especialmente en los hemofílicos tipo B, extravascular, y también de los costes de tratamiento, que son importantes. Obviamente, que decir tiene que la parte metabólica y cardiovascular está directamente implicada y esto lo desarrollaremos ahora después en las siguientes diapositivas. Y lo que siempre en todas las charlas a las que me invitan, ayer estuve hablando, por ejemplo, de dolor y hemofilia, la parte y la dimensión psicosocial en los pacientes. Porque la obesidad, la hemofilia ya implica un impacto en la calidad de vida, en la autoestima y en la participación social de los pacientes, pero esa obesidad puede agravar ese impacto y una mayor tendencia al sedentarismo. Vamos a hacer una mirada global por encima de la obesidad y quiero daros algunos puntos de vista diferentes a los que normalmente tenemos un concepto en la cabeza como obesidad. ¿Vale? ¿Qué es la obesidad? ¿No? Es un exceso de tejido adiposo. Me vais a escuchar bastante hablar de tejido adiposo esta tarde. Hablamos de un exceso de grasa corporal, que eso condiciona un incremento del peso corporal, con unos efectos deleterios para la salud. Todos conocéis el índice de masa corporal, es el método que más empleamos para definir la obesidad. Pero en los últimos años se han incorporado otras maneras de medir y se ha cuestionado incluso esa idoneidad del IMC a la hora de tratar única y exclusivamente la obesidad. La circunferencia de la cintura, lo sabéis si habéis ido a alguna consulta médica. ¿Por qué se mide la cintura? Porque se ve que aumenta su valor predictivo en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Tenemos entonces un valor que es un índice de masa corporal. Ese valor es perfectamente reproducible, se mide muy bien, es muy fácil, el peso entre la talla al cuadrado, pero no siempre ese exceso de peso de índice de masa corporal equivale a obesidad. ¿Por qué? Porque este índice, este factor, tiene una serie de limitaciones. Porque no nos informa de la distribución de la grasa. También voy a hablar sobre la patológica distribución de esa grasa ni de su funcionalidad. Tampoco nos diferencia entre masa magra y masa grasa, por lo cual no es un buen indicador si como yo, que mido 1,66, tenemos baja estatura. Tampoco es bueno en pacientes con retención hidrosalina o en pacientes gestantes que, como podréis comprobar, tampoco se referencia con el índice de masa corporal. ¿Qué pasa con el índice de masa corporal? Que puede sobreestimar la grasa corporal en personas con mucho músculo y la infraestima en personas con sarcopenia, otro concepto del que es muy interesante hablar y que, bueno, podríamos pasar toda la tarde hablando de sarcopenia, que no lo vamos a hacer. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos a nivel del índice de masa corporal o tomar medidas? El timing será importante y os lo contaré luego, pero a partir de 27, de un índice de masa corporal de 27, sí o sí tenemos que tomar partido en las intervenciones terapéuticas de estos pacientes. Y ahora os voy a contar un poco, pues, las diferentes causas y consecuencias de la obesidad. Si fuera tan fácil como un aumento de ingesta y una baja energía, un bajo gasto y un aumento de energía, pues bueno, pues quizás sería fácil tratar la obesidad. Pero es que no estamos hablando de esto. Dentro de los factores causales de la obesidad tenemos factores neurobiológicos, predisposiciones genéticas, muy importante el estatus socioeconómico y muchas veces factores psicológicos, como una gran miríada de factores que influyen en esta obesidad. ¿Esto qué nos va a llevar? Unas consecuencias que todos sabemos, ¿no? Unos factores de riesgo cardiovasculares, una arteriosclerosis que va a afectar a nuestras coronarias y a los tejidos vasculares periféricos y finalmente una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia valvular. Algo que, y observad aquí los porcentajes, afecta a un 20% de la población española, ¿vale? Que está en amarillito, igual que toda nuestro primer mundo de Europa. Veis como otros países, por ejemplo, tienen un índice de obesidad mucho mayor. Pero bueno, estamos hablando de porcentajes altos. Y ahora quiero, en este punta del iceberg, hablaros de
del tejido adiposo. El ABCD, de lo que estoy aquí hablando un poco y de lo que los artículos y los nuevos estudios sobre obesidad hablan mucho, es sobre el Adiposity Basis Chronic Diseases. Es decir, estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿vale? De base. Os suena algo, ¿verdad? Os suena algo a la gente que tratáis con hemofilia o a los pacientes que convivís con la hemofilia. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema y me interesa mucho que os fijéis, si tengo que terminar en algo, termino en esta diapositiva, en las diferentes fases en la cual tendríamos que evaluar a nuestros pacientes. Ya sabéis todos en hemofilia que siempre hablamos de prevención, ¿no? Vemos a los pacientes, yo siempre lo digo, desde ayer tuve un paciente de 1 año y medio que empezó la profilaxis, pero también tuve un paciente de 45 años con una artropatía hemofílica que tengo que tratar. Vale, en esta diapositiva hablamos de síndrome cardio-kidney metabolic syndrome. ¿Esto qué quiere decir? No pensar la obesidad como un exceso de grasa, sino que esa grasa afecta a diferentes sistemas corporales. Y podemos ver una evolución de ese síndrome. Desde un estadio cero, donde no hay riesgos, no hay factores de riesgos y donde tenemos una vida sana, sin tabaco, sin tóxicos, una vida ideal de ejercicio físico, de buen descanso nocturno. Y tenemos un estadio uno en el que podemos identificar ya a nuestros pacientes, donde vemos un exceso de tejido adiposo dentro de un metabolismo todavía sano, ¿vale? Vemos un tejido adiposo excesivo, un sobrepeso y a lo mejor unas alteraciones incluso en la glucemia en un estadio uno. Pasaremos a un estadio 2, donde podemos encontrar algunos factores de riesgo asociados también en la obesidad, ¿vale? Pero que generalmente no los consideramos como relacionados directamente. Una hipertrigliceridemia, una diabetes tipo 2, podemos encontrar un síndrome metabólico o una hipertensión no metabólica en ese estadio 2. ¿Qué pasa si no identificamos y tomamos parte en el asunto de los pacientes con una obesidad desde este estadio 2? Pues ya pasamos a los estadios 3 y 4. Y en el estadio 3 hay una palabra que ahora también está muy de moda en la hemofilia, que es el estado subclínico de enfermedad. Es decir, la enfermedad ya está, pero no nos da los síntomas que después encontraremos deleterios y graves en el estadio 4. Es decir, tenemos insuficiencia ya cardíaca, hacemos, por ejemplo, un ecocardiograma y vemos que esa valvulopatía está afectada, esa fracción de inyección está afectada, hacemos un TAC donde vemos que hay un aumento de la coronaria o de la íntima, hay un depósito de colesterol en las arterias, ya hay enfermedad, significa que tenemos enfermedad, pero no tenemos pues, lo que veis después en el estadio 4 como una insuficiencia cardíaca, un ictus, una alteración cardíaca en el electrocardiograma. Em, ¿Cuál es nuestro objetivo? Detectar a nuestros pacientes en este estadio 1 y 2. Y esto es una obligación un poco que tenemos los profesionales que tratamos con los pacientes con hemofilia y especialmente con los pacientes con hemofilia que empiezan con ese desarrollo adiposo. Esto no hay que verlo como algo severo, sino como diferentes ventanas de oportunidad en esa progresión natural del problema de la obesidad. ¿Vale? Ya os he contado que la obesidad en hemofilia te aumentará todas estas cosas que estaban aquí, que vemos en la diapositiva, y siguiendo un poco este modelo, lo que tenemos es que pensar que esa adiposidad no está solo colocada en la panza o está en las cartucheras o donde la podemos ver, sino que esa adiposidad es visceral. Esa adiposidad, y ahora lo contaré luego en las diferentes diapositivas. Y esas vísceras con grasa producen riesgos, y esos riesgos son riesgos cardiovasculares, riesgos de función renal, empeoran los controles glucémicos, el control glucémico produce más inflamación, más dolor, y bueno, conocer un poco el estadio natural del síndrome nos permite estratificar ese riesgo global y entonces justificar intervenciones que han de ser intensivas. Estamos hablando muchísimas veces de la prevención del sangrado, de la detección de los microsangrados. Yo me paso la vida haciendo ecografía a las articulaciones de los pacientes con hemofilia. Creo que es también nuestra obligación poner ese punto de vista y esa mirada a el desarrollo del síndrome de obesidad, porque también esto lleva unas comorbilidades asociadas. Aquí tenéis en la imagen de la derecha, aquí tenemos, ¿no?, la placa de ateroma famosa, que nos va a hacer una afectación vascular, una vasoconstrucción y problemas vasculares.
todo y no he querido meterme mucho. Ya os ha dicho Noelia que uno de los campos en los que me dedico es la rehabilitación postoncológica, los mediadores inflamatorios que están relacionados con obesidad y cáncer, por las citoquinas que se desarrollan en el tejido adiposo y por todo ese estrés oxidativo e inflamación. Aparte de, pues eso, pues algunos desórdenes reproductivos que son muy interesantes si os queréis revisar pues todo esto en vuestros pacientes. La adiposidad no se queda solo en el tejido celular subcutáneo que veis, se queda en vuestras arterias, pero no solo en las arterias, sino en los órganos profundos, afectando a diferentes órganos, entre ellos, por ejemplo, pues bueno, aquí lo vemos mucho en rehabilitación, todo el aumento de osteoporosis y diferentes problemas inflamatorios. Y ahora, y no os asustéis de estas diapositivas, esta enfermedad crónica basada en la adiposidad lo que nos dice es que la calidad y la localización de la grasa en el cuerpo importan. ¿Qué quiere decir esto? Entroncando un poco con las fases, ¿no?, del proceso adiposo, del proceso de obesidad. Aquí me gustaría hablar de un concepto que es la flexibilidad metabólica, ¿no? Es decir, aquí tenemos, pues eso, un cuerpo donde, bueno, tenemos un depósito, un aumento de adiposidad en las características de los sitios característicos típicos, donde en un metabolismo sano tenemos una flexibilidad metabólica para controlar esa energía. Pero hay un momento en que esa flexibilidad metabólica, y esto los más veteranos del lugar podrán decir que así es, que esta flexibilidad metabólica cambia y ya no llega a producir tanta energía como para poder subsanar todos estos excesos de grasa. Esa flexibilidad metabólica dependerá de otros muchos factores, como pueden ser el estrés, la susceptibilidad genética o, por ejemplo, tóxicos como el tabaco. Así pues, estamos hablando de que hay un tejido adiposo que suelta las adipocinas, ¿no?, células inflamatorias, y que lo que te está produciendo es una inflamación crónica en el tejido. ¿Y cuándo pasa esto, no? ¿Cómo podemos detectar ese punto? Pues lo siento mucho, la hipótesis de el gatillo, ¿no?, el threshold personal fat, ¿no? O sea, es muy individual, es decir, no podemos establecer el momento en el que la flexibilidad metabólica de los pacientes vaya a cambiar. Así que tenemos que trabajar en esta primera fase. Vale, ahora os contaré un poco cómo vamos a cambiar y cómo vamos a trabajar esta fase. Y aquí, para los profesionales, ¿cómo podemos acercarnos al tema de la obesidad? Porque es que es muy fácil decirles, bueno, usted haga dieta y haga ejercicio físico, y nos quedamos aquí. Pero tenemos que entender, y me parece muy interesante esta tabla que además me ha pasado un endocrino de mi hospital, Óscar, que ha publicado muchísimo sobre obesidad y que es un gran endocrino mío. Yo soy, aparte de médico, pianista y todas estas cosas, soy un paciente de diabetes tipo 1 desde la infancia. Así que la enfermedad crónica más o menos la conocemos. Entonces, él me hablaba sobre el acercamiento desde el trabajo adipocéntrico, ¿no?, donde el tejido adiposo debería de ser nuestro objetivo. Y aquí ahora hay mucho desarrollo, y luego seguro que me preguntáis, sobre pues, lo que teníamos previamente, cuando teníamos grandes niveles de obesidad, como puede ser la cirugía metabólica, y los nuevos fármacos que nos han salido, que todos habéis oído hablar de ellos y que ahora luego trataremos y seguro que me preguntáis. Porque el objetivo es analizar dónde está ese tejido adiposo para hacerle frente. El tejido adiposo, aparte de esa inflamación contenida, mantenida, y que en el caso de los pacientes con hemofilia, una inflamación mantenida no nos interesa nada, nos habla también de la inmunidad. Es decir, en este estudio que presentamos aquí abajo sobre pacientes obesos y pacientes delgados, y analizaban las células inmunes, veían que en los pacientes obesos había un aumento de células que empeoraban la inmunidad de nuestros pacientes. Células proinflamatorias como los macrófagos M1, células profibróticas como macrófagos M2, diferentes células que aumentaban la actividad inflamatoria y que disminuían la actividad antiinflamatoria. Vosotros que entendéis muy bien el tejido
corporal, porque, bueno, algunos de vosotros sois hematólogos y sabéis cuál es la distribución de los factores mucho mejor que yo, podréis entender qué es lo que pasa si hay un aumento de actividad inflamatoria y un descenso de la actividad antiinflamatoria en nuestros pacientes. Y es que dentro del mundo de la obesidad, y por eso me hacía mucha ilusión presentar esta charla, es el concepto de inflamación crónica de bajo grado, que en inglés es SCI, lo podéis buscar, donde esa inflamación crónica va a afectar a muchísimos campos de nuestra vida, como las infecciones crónicas, hablábamos de inmunidad, a la alteración de la actividad física, disbiosis intestinal, soledad y crónico estrés, alteraciones del sueño, y todo esto va a afectar, pues esto, a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues al envejecimiento de la población, porque igual que dije ayer sobre el dolor y la hemofilia, nuestros pacientes, por suerte, con hemofilia, ahora mismo envejecen. Y entonces tenemos que plantearnos unos retos sobre estos pacientes con una artropatía y que encima tienen una obesidad. Hablar también mucho de la sarcopenia en la valoración del músculo, y eso a mí me toca personalmente como médico rehabilitador. Y vuelvo a insistir, el tiempo es crucial en este proceso inflamatorio. ¿A que sabéis que el inicio de la profilaxis en la hemofilia es fundamental a la hora de prevenir la articulación y los daños articulares? Lo mismo pasa cuando tenemos que tomar intervenciones a nivel de la obesidad, ¿vale? ¿Cuándo deberíamos de intervenir cuando vemos un aumento de la adiposidad? En los jóvenes adultos, en esas fases primeras que os había contado. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es una cosa bastante sencilla, pasamos a partes sencillas, ¿no? Que una buena historia clínica para mí siempre es fundamental, ¿no? Una cronología del peso, es decir, usted siempre ha estado obeso cuando era adolescente y ya tenía problemas de sobrepeso, cuáles han sido las diferentes causas desencadenantes, ha tenido tratamientos previos para la obesidad, qué estilo de vida vamos a intentar recogerlo, qué actividad física realiza. Tenemos algunos trastornos psiquiátricos o psicológicos que nos pueden influir muchísimo. O sea, eh, la mayoría de mis pacientes con sobrepeso u obesidad tienen algunas alteraciones relacionadas con la ansiedad a la hora de comer. Entonces, bueno, tenemos algunos tratamientos crónicos en nuestros pacientes, comorbilidades y, bueno, qué motivación tenemos para iniciar, porque como siempre tenemos que consensuar esto con nuestros pacientes. La exploración física es algo que hacemos siempre, esto ya lo sabéis, y como las charlas se van a quedar grabadas, os dejo para que ya luego lo vais estudiando porque no tenemos mucho tiempo. Y bueno, diferentes exploraciones complementarias que os hacen vuestros médicos perfectamente en hematología o que hacemos nosotros en rehabilitación. Como yo tengo que hablar de rehabilitación, os contaré un poco la exploración clínica que hacemos nosotros. ¿Por qué? Y ahora he puesto esta diapositiva porque estos son los criterios que me pasaron los endocrinos de mi hospital que tienen de valoración en consulta especializada en obesidad. Todavía tenemos estos criterios que lo que está hablando aquí es de una obesidad severa, índices de masa corporales mayores de 35 de 40 kilogramos por metro cuadrado, que unos índices de masa corporales altos. Os he hablado antes del de 27. A partir de 27 tenemos que tomar ya alguna determinación en esto. Entonces, claro, no podemos tratar o que nos salte la alarma de nuestros pacientes cuando tenemos ya una comorbilidad o un índice de masa corporal muy alto. Esto yo creo que ya os lo he dicho, ya bastante repetido. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con nuestros pacientes con hemofilia? Pues para prevenir todo ese problema, y yo soy rehabilitador y por eso supongo que me han invitado, es hablar del sistema musculoesquelético, tenemos que tener un estudio exquisito de este sistema musculoesquelético. ¿Cuál es nuestro rol, no? Pues lo que hago directamente todos los días en consulta, que es explorar ortopédica y muscular. Me ayuda mucho en la imagen, yo tengo una ecografía en consulta y siempre estamos estudiando, pues eso, articular y a nivel muscular, cuál es el problema con los pacientes con hemofilia, detectar y tratar las complicaciones agudas, valorar. Soy un fan y un defensor, y otro día os hablaré sobre el dolor en el mundo de la hemofilia, recuperar la función y, bueno, pues acompañar en ese camino. ¿Qué hacemos, no? Pues medimos la salud articular en la hemofilia en rehabilitación, valoramos cómo están esas articulaciones, valoramos también la atrofia muscular y, muy importante, especialmente en pacientes con obesidad y sarcopenia, valorar la fuerza
del músculo de estos pacientes, porque vamos, tenemos un paciente que es muy grande y dices, este es un paciente muy grande, pero no sabemos qué nivel tiene el músculo. Para eso es fundamental y es bastante importante coger la ecografía y hacer lo que llamamos ecografía nutricional, que es valorar esa relación entre tejido celular subcutáneo, grasa y músculo, ¿vale? Y por supuesto, pues evaluar la artropatía. Esto lo hacemos con la imagen, como os he contado, con la ecografía, valoramos anomalías del cartílago, de los tejidos blandos, y bueno, y esto lo hacemos periódicamente. Y aquí está la base un poco de ese seguimiento, de esa prevención. La evaluación de la salud debe realizarse de forma periódica. Mis pacientes, tanto leves, moderados como severos con hemofilia, vienen a consulta para evaluación articular cada 6 meses y siempre que tienen alguna complicación aguda. Todos conocéis también el HJHS, era la primera valoración clínica donde, como volvemos a incorporar, ¿no?, el dolor que tenían los pacientes. Y bueno, y estos son fotos de algunos de mis pacientes infantiles que veo yo en consulta, porque si esa escoliosis es importante en un paciente sin hemofilia, esa escoliosis o esa dismetría que veis de miembros inferiores es especialmente importante. Así que todo empieza con una valoración ortopédica de estos pacientes. Hacemos un protocolo GEDAS, ya lo sabéis, la valoración ecográfica de la articulación. Y bueno, pasando después de la valoración a los diferentes tratamientos, me ha gustado mucho y me gustaría que pues, la gente que estéis interesados en los diferentes tratamientos dentro de la obesidad, pues que os leyerais este artículo, ¿no? En el que salió el año pasado, en el que hablaba de los efectos esperados de las intervenciones para la pérdida de peso. Porque muchas veces nos quedamos aquí en las intervenciones de vida diaria y yo ahora seguiré en estas intervenciones de vida diaria, pero tenemos que conocer que existen muchas otras cosas que pueden ayudar a nuestros pacientes con obesidad y hemofilia. Y como decía ayer, pues la odontóloga que hablaba de salud bucodental en hemofilia, que cualquier paciente con hemofilia debería de beneficiarse de todos los tratamientos que se puede beneficiar un paciente sin hemofilia en el mundo del sobrepeso, de la obesidad también. Simplemente en esta diapositiva indicaros pues esto, ¿no? O sea, cómo los cambios en calidad de vida pueden influir de un 3 a un 10% en la pérdida de peso, diferentes tratamientos que teníamos hasta ahora, ¿vale? Y sabéis que esta charla no está financiada por ningún fármaco de obesidad, pero diferentes tratamientos que teníamos y la aparición de los análogos de GLP-1, ¿no?, el semaglutida y la tirzepatida, que están revolucionando un poco el mundo de la obesidad y especialmente en pacientes que ya tienen una comorbilidad como puede ser la artropatía hemofílica o la hemofilia y que reducen el peso a un nivel similar a algunos procedimientos intervencionismo, ¿no?, como los balones intragástricos, no tanto como la cirugía bariátrica, pero con unos porcentajes muy interesantes. Así pues, ¿qué posibles intervenciones terapéuticas tenemos, ¿no? Pues bueno, la modificación de hábitos alimentarios y promoción de actividad física segura es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué hablaremos? ¿Qué ejercicio hablaremos? Esto lo hablamos después. Pero realmente los estudios hablan de que es mayor la ingesta en los obesos. Ya podéis ver con los que os he contado antes de los diferentes factores causales, es que la ingesta calórica es muy importante. Se infraestima muchas veces. Y más en nuestros pacientes, donde la actividad física suponía un aumento de dolor y un aumento de sangrado. Esto ya no pasa en nuestros pacientes con los nuevos fármacos para la hemofilia, en lo que la actividad física se ha instaurado como algo fundamental. Y el gasto metabólico del que se habla no es menor en obesos, es mayor por un aumento de gasto derivados del mantenimiento y la movilización de la masa corporal. Así pues, dice, no, soy obeso porque tengo un gasto metabólico bajito. No, los artículos ya nos han dicho que no. También hay un aumento de nivel de leptina, lo cual lo que vemos en obesidad ya en un estadio 3 o 4 es que hay una resistencia a esa misma leptina, que es pues, un poco la hormona de la saciedad. Y para los que luego me queráis preguntar sobre los diferentes fármacos antiobesidad y la relación de ellos con la hemofilia, hay muy poco publicado, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo todavía por hacer, ¿vale? Pero dentro de ese trabajo, para la gente que nos dedicamos al mundo de la hemofilia, esta guía que se presentó en este artículo
En el Step 1 sobre los fármacos de antiobesidad, los nuevos semaglutida y la terciopelide, aquí veis como pues un poco un diferente guión, ¿no? Unos guiones que podremos hacer como selección de pacientes, los diferentes objetivos que podemos tener con estos fármacos, inicios y titulación de la farmacología y cómo hacer este seguimiento. Yo no soy hematólogo, así que no me voy a meter en el ajuste hematológico, pero sí que seguramente tengamos que recalcular dosis de factor si el peso cambia más allá de un 5 o un 10%, ¿no? Tenemos que consensuarlo siempre con el hematólogo y tenemos que tener, como siempre, unos perfiles de seguridad, igual que en el paciente no hemofílico, como las colelitiasis, las pancreatitis o vómitos persistentes, ¿no? Que son los efectos secundarios más frecuentes. El refuerzo conductual es la base de que estos fármacos vayan a funcionar y que este cambio de hábito se prolongue en el tiempo. Y bueno, pues hablamos un poco de la actividad física, soy rehabilitador, así que tenemos que hablar de rehabilitación y de actividad física. Y esto sí que se ha visto en los artículos que tenemos sobre hemofilia y pacientes adultos con hemofilia, es que los pacientes adultos con hemofilia son menos activos, pero por suerte y por los nuevos paradigmas de tratamiento en la población infantil, esa actividad se equipara a la población sana. El real enemigo que tenemos que combatir es el sedentarismo, esto es fundamental, y a los fisioterapeutas que me puedan estar escuchando, a los hematólogos, a los rehabilitadores que me escuchen, también a la gente que esté relacionada con la actividad física, los médicos tenemos que saber y valorar para prescribir el ejercicio físico. ¿Vale? Es fundamental conocer bien la salud articular, la movilidad de las articulaciones, entender para qué sirve el sistema musculoesquelético. Es fundamental en todas las fases y todas las edades de nuestra vida en nuestros pacientes hemofílicos. Yo os he hablado del envejecimiento de la población de los pacientes con hemofilia. Es interesantísimo hacer como una fotografía antropométrica de cada uno de los pacientes a nivel individual. Ese entrenamiento o tratamiento tiene que ser a medida, ahora os hablaré un poco de esto, para identificar las limitaciones que tiene cada uno de nuestros pacientes. Es decir, nosotros no debemos excluir del ejercicio físico a un paciente simplemente por un tipo de hemofilia u otra severa, un tipo de artropatía u otra, o una edad u otra. Y esto es súper importante. Las barreras siempre han sido las mismas, ¿no? El dolor articular, el sangrado y una falta de educación del ejercicio seguro. Con lo cual, volvemos a lo multidisciplinar del inicio de la charla. Los equipos de rehabilitación tenemos que trabajar en conjunto con todo. Nutricionistas, estoy deseando escuchar la charla siguiente de los hematólogos y fisios diseñados para, pues eso, diseñar programas personalizados. La personalización en nuestros pacientes es fundamental. ¿Vale? ¿Qué haremos? Valorar la función, identificaremos las actividades de los pacientes con hemofilia que tienen más dificultad de realizar y la adaptaremos a ellos, veremos y elaboraremos test que sean significativos de la función para el paciente y también para el terapeuta. Ya no solo a nivel físico, sino psicométrico del paciente, es decir, la psicología y la motivación. Yo se lo decía a unos papás de un niño, no, a mí me han dicho que la natación es lo mejor para el paciente con hemofilia, pero si al niño no le gusta nadar, el niño no va a ir a nadar. Así que vamos a buscar un deporte que el niño sí que pueda hacer y que nos permita tener pues, pacientes con hemofilia con una buena actividad física. ¿Vale? Pues aquí tenéis, yo os lo dejo y no os los voy a contar hoy todos, los diferentes tests que podemos hacer antes de prescribir el ejercicio, ¿no? El 6-minute walking, subir las escaleras, y todos estos tests tienen significación clínica y nos lo cuentan un poco los artículos, ¿vale? Ese sería, pues, quizás un algoritmo que me gusta utilizar de 6 pasos para elegir cuál sería el mejor tratamiento para la práctica deportiva. Y lo primero es eso, examinar los factores de riesgo individuales y qué situación tenemos, ¿no? Ver las preferencias del paciente, importante, analizar y conocer el tipo de deporte, la forma de practicarlo. O sea, si yo no sé cómo se juega el tenis, por poner un ejemplo, va a ser difícil que pueda recomendar el tenis, ¿no? Analizar cuál es el contexto y el nivel de factores. Eso lo sabéis muy bien los hematólogos y los pacientes con hemofilia. Sabéis que si me pincho el factor el jueves, pues ese día seguramente mi doctora me deje pues ir con los amigos a jugar al fútbol o subir a la montaña o coger la bicicleta. Y después es esto, o sea, el seguimiento. Tenemos que tomar una decisión consensuada con nuestros pacientes y comprobarla. Diferentes tipos de ejercicio adaptado.
ejercicio aeróbico supervisado, que los conocéis, pero cada vez más estamos hablando de entrenamientos de fuerzas progresivos, con bandas elásticas, comprobando siempre la función muscular y la capacidad funcional del paciente, y se ha visto que reducen el dolor, aumenta la motivación de los ejercicios y no aumentan los sangrados en pacientes con hemofilia bajo profilaxis. Muy importante. Cuando yo empecé con el cáncer de mama, a las pacientes después de la mastectomía les decían que con ese brazo no podían hacer ningún ejercicio. Y ahora mismo tengo pues pacientes que hacen tiro con arco y tengo hasta una campeona de España. Así que bueno, pues hay diferentes acercamientos y cada vez más comunes y más amplios en cuanto al ejercicio físico en pacientes con hemofilia. Hay múltiples estudios que avalan esa seguridad y que la seguridad fundamentalmente depende de la individualización del paciente según ese estado articular y la cobertura homostásica. Y bueno, las recomendaciones prácticas y consideraciones para ir terminando, ¿no? Pues tenemos que adaptar ese tipo o esa intensidad de ejercicio según la severidad de la coagulopatía, el estado articular. Por eso es fundamental que vayáis a vuestro rehabilitador y os haga la ecografía de rigor y compruebe si tenéis una sinovitis o si la articulación está afectada. Ver y hablar con el hematólogo sobre la cobertura hemostática para poder priorizar, es cierto, unas actividades de bajo impacto, pero los más veteranos del lugar, lo mismo. Si os decían, hace 5 o 10 años que nuestros pacientes jugarían al fútbol, nuestros niños con hemofilia jugarían al fútbol, no nos lo creeríamos y ahora mismo tenemos niños que juegan al fútbol, al básquet y a múltiples deportes. Como siempre os he dicho, el sedentarismo es el enemigo que hay que combatir, con lo cual tenemos que sobre todo educar y motivar al paciente y abordar y preguntarle si realmente tiene miedo al sangrado, si tiene falta de confianza y tenemos que elaborar programas de educación y apoyo multidisciplinar. La multidisciplinariedad es fundamental. Así que bueno, yo para ir terminando, ¿cuáles son los deberes que nos deberíamos de llevar los que me estéis escuchando, tanto pacientes como profesionales, ¿no? Deberes para casa. ¿Cuáles serían esas barreras para la actividad deportiva? Desde parte de los profesionales sanitarios muchas veces tenemos faltas de recursos, faltas de tiempo, no sabemos cómo abordar el problema de la actividad física. Después también decimos, oye, pues si yo tengo a este hemofílico bien controlado, no se queja de dolor y no me da problemas, pues no lo tratamos. Esto no hace falta que se ponga a hacer actividad física, no vaya a ser que se estropee, ¿no? Esto tenemos que desterrarlo de nuestra mente y es muy importante que los resultados y los objetivos se planteen al principio para poder medirlos. Y después por parte de los pacientes tenemos que identificar cuáles son esas necesidades, lo mismo, esas faltas de recursos, pacientes asintomáticos que ellos mismos se preguntan, pero si yo estoy bien, ¿para qué voy a hacer deporte? Y el miedo, abordar el miedo a desarrollar síntomas de daño articular. El manejo de la obesidad es complejísimo. En 20 minutos os he intentado dar yo creo que ya son 30 minutos, os he intentado dar una imagen generalizada de todo, pero bueno, yo creo que es una oportunidad pensar sobre esto para mejorar la función, reducir el dolor y optimizar ese tratamiento hematológico, mejorar la calidad de vida. Y fundamentalmente es un reto y es un área de innovación clínica y docente. Muchas gracias, este es mi correo y aquí termino yo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Una exposición brillante. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Lucía Fernández, que va a poner el foco en la parte de las actuaciones de nutrición. Y os ruego que las preguntas pues, las vayáis escribiendo a través del chat o, si lo preferís, pues bueno, cuando demos paso a la discusión de las ponencias, bueno, pues las hagáis directamente a través de la pantalla. Sin más, Lucía, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Noelia. Voy a presentar, a ver. Vale, espero que os esté viendo bien, que me estéis escuchando bien. Sí. Vale. Vale, perfecto.
Vale, pues nada, eso. Nada, primero agradecer la invitación al seminario y a todos los que estáis aquí escuchándome. Y bueno, yo pues soy Lucía, soy dietista nutricionista, especializada en nutrición clínica y comunitaria. Y bueno, os vengo a hablar un poco de mi TFM, que al final consistió un poco en una propuesta de proyecto de investigación, es decir, como yo plantearía un estudio experimental abordando el tema nutricional en pacientes con coagulopatías congénitas y sobrepeso u obesidad. Este sería un poco el contenido de la charla que vamos a dar ahora y bueno, empiezo un poco con la introducción del proyecto. Pero bueno, como os ha contado Paco, bueno, el impacto de la obesidad en las coagulopatías congénitas pues afecta tanto a la sintomatología de esta patología, ya que pues aumenta la presión de las articulaciones y pues favorece al final un estado proinflamatorio crónico que pues intensifica los síntomas típicos de esta patología y aumenta el riesgo de hemorragias. El exceso de adiposidad que estuvo explicando él muy bien pues se asocia un poco a la disminución del rango de movimiento de las articulaciones que soportan el peso y esto provoca pues, una pérdida acelerada de la movilidad articular. Y además de esto, como ya os contó él, la dosificación del factor también depende del peso corporal, por lo tanto, pues al final se consume más dosis del factor y pues puede conllevar el aumento de los costes sanitarios. Por tanto, intervenir desde la nutrición puede ser beneficioso tanto no solo a nivel clínico, sino también psicológico y funcional, porque al final también mejora la calidad de vida de los pacientes y también económico. Entonces, bueno, un poco el objetivo principal de mi proyecto pues sería evaluar el impacto de una intervención dietético-nutricional personalizada en la composición corporal, la sintomatología y la calidad de vida de las personas con hemofilia y sobrepeso u obesidad. Y bueno, los objetivos específicos pues serían al final evaluar un poco el impacto en la calidad de vida, si han habido cambios en la composición corporal o alguna variación de los marcadores bioquímicos más relevantes. También pues eso, si han habido cambios en la sintomatología y en el desarrollo de las complicaciones relacionadas con la patología. Y evaluar también la salud mental de los participantes. Bueno, el diseño de mi proyecto sería un ensayo clínico no controlado, que bueno, sí, sería hacer una intervención dietético-nutricional personalizada en un mismo grupo de sujetos y comparar tanto los datos que tomamos al principio de la intervención, bueno, antes de la intervención como después. Y bueno, mi proyecto sería a lo largo de unos 18 meses, que sería un año y medio. Los criterios de inclusión pues, serían mujeres y hombres con diagnóstico de hemofilia A y B que formen parte de la Federación Española de Hemofilia y bueno, asociaciones pues, de las diferentes comunidades autónomas, que sean mayores de 18 años y que tengan un IMC igual o mayor a 25. Y luego de los criterios de exclusión de mi estudio, pues serían aquellos participantes que presenten comorbilidades graves no controladas o que tengan contraindicaciones médicas para implementar pues cambios en su dieta. Pues puede, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria o una insuficiencia renal grave, etcétera. Bueno, esto de aquí sería un poco el plan de trabajo que bueno, se dividiría en, al principio de todo se reclutarían a los participantes, en los primeros 3 meses se haría la evaluación inicial, bueno, ahora voy a ir explicando cada fase. Después en los 6 siguientes meses sería la intervención dietético-nutricional propiamente dicha. Después se pasaría a una fase de seguimiento y de actualización y finalmente sería una evaluación para obtener los datos finales y compararlos con los del principio. Entonces, nada, empezamos con la primera fase, que sería la evaluación inicial, en los 3 primeros meses, que sería hacer una evaluación completa de los participantes, pues recopilando información detallada tanto del estado nutricional como del clínico y de la calidad de vida. Esto es clave pues para realizar un abordaje personalizado acorde a las necesidades de los participantes y luego también para comparar con los datos del final. Entonces, bueno, se harían 2 sesiones. En la primera sesión se haría una anamnesis para recopilar los datos sociodemográficos, de sintomatología, etcétera. Luego una evaluación antropométrica y de bioimpedancia para obtener datos de masa grasa, masa magra, perímetro abdominal, índice cintura-cadera. Y una evaluación bioquímica que consistiría pues, en una extracción sanguínea y una muestra de orina pues, para obtener datos
de pues, niveles de glucosa, el perfil lipídico, los marcadores de inflamatorios o, por ejemplo, también los niveles de vitaminas y minerales. Y en la segunda sesión pues se pasarían algunos cuestionarios como pueden ser pues este cuestionario que se llama cuestionario AMQOL, que sería específico para medir la calidad de vida de personas, o sea, el impacto de la hemofilia en la calidad de vida. Y luego el Hemophilia Activity List, que mide el nivel de actividad física y las limitaciones funcionales. Y bueno, por parte de la nutrición, pues pasaríamos frecuencia de consumo de alimentos para saber un poco el patrón alimentario de los participantes y bueno, otro sería también los registros de 24 horas para un poco plantear el plan nutricional. Pasando ya a la segunda fase, que sería ya la intervención dietético-nutricional, esta consistiría en un programa de educación nutricional dirigido a personas con hemofilia y sobrepeso o obesidad, con el objetivo de fomentar la adquisición de hábitos saludables, alimentarios y bueno, también de estilo de vida, que contribuyan al control de peso corporal y a la mejora de su calidad de vida. Y pues para ello vamos a utilizar la herramienta que vemos aquí a la derecha, que se llama el plato de Harvard o plato saludable, que es una herramienta muy visual que permite a los pacientes pues, aprender a distribuir las raciones de su plato. Entonces, pues aquí nos dice que la mitad del plato serían vegetales y frutas. Entonces, bueno, la mayoría nuestra alimentación se basa en eso, vegetales y frutas. Luego, un cuarto del plato serían granos integrales, ya sean pues pan integral, arroz integral, pasta integral, etcétera. Y luego otro cuarto sería la proteína saludable, que contaríamos con las legumbres de proteína vegetal y luego pues el huevo, las carnes magras, el pescado, etcétera. Y aquí pues habría que reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, que bueno, ya hablaré más adelante. Y luego también nos recuerda el consumo de grasas saludables, como es el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y de beber agua, ya sea en forma de agua normal de grifo, el té, el café o caldos, por ejemplo, también, y limitar los lácteos y la leche a 1 o 2 porciones al día. Y también nos recuerda de mantenernos activos. Además, los planes alimentarios que se confeccionarán estarán basados en las recomendaciones dietéticas de la AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que nos dice, pues eso, tomar entre 2 y 3 raciones de verduras al día, 2 y 3 raciones de frutas, una de tubérculos, llegar hasta una de frutos secos al día, al menos 4 raciones de legumbres a la semana y entre 3 y 6 raciones de cereales, dependiendo de la actividad física. Luego también en cuanto a los pescados y mariscos, entre 3 y 4 raciones a la semana, asegurándonos de tomar pescado azul o graso que pues, nos va a aportar ese omega 3 que es muy importante, que luego comentaré. Luego huevos entre 4 y 6 a la semana, lácteos máximo 3 al día y luego carne de 0 a 3 máximo a la semana, que bueno, aquí también es lo que decía, mejor carne blanca o magra. Y luego aceite de oliva, una ración en todas nuestras comidas, que sería pues una cucharada sopera. También nos recomiendan pues lo de consumo de agua y evitar el consumo de bebidas azucaradas, edulcoradas, energéticas y alcohólicas. Reducir el consumo o evitarlo de ultraprocesados, que son alimentos ricos en sal, azúcares añadidos, harinas refinadas, etcétera. Y muy importante lo de la sostenibilidad, de escoger alimentos que sean de temporada, de cercanía y de bajo impacto ambiental. Y luego también nos dan algunas recomendaciones sobre la actividad física, que bueno, ya esto ya lo comentó Paco, así que paso. Luego, también quiero comentar micronutrientes importantes en esta patología, es decir, vitaminas y minerales. Y bueno, lo primero, el hierro, que bueno, depende, o sea, debido a las hemorragias frecuentes, pues puede aparecer la anemia ferropénica. Entonces es importante asegurar las fuentes de hierro, que ya sean hemo, carnes magras, pescado, huevos, o no hemo, que sean pues las vegetales, las legumbres, las verduras de hoja verde. Y estas hay que combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como puede ser pues, una naranja o un kiwi o un pimiento rojo, y separarlas de las tomas de café, té, chocolate y lácteos, porque pueden interferir en su absorción. Luego también la vitamina K también es importante para la síntesis de factores de coagulación, por lo tanto es importante consumir alimentos que contengan esta vitamina, como puede ser las verduras de hoja verde, el brócoli o las coles.
ya que si no hay suficiente vitamina K, pues lo que puede pasar es que no, la coagulación no vaya correctamente y se provoquen más episodios de sangrado. El calcio y la vitamina D también son importantes para mantener la densidad ósea y prevenir la artropatía hemofílica. Por lo tanto, importante exponernos a la luz solar, el consumo de lácteos, pescados grasos y huevos, consumir suficiente proteína y hacer ejercicios de bajo impacto para preservar la fuerza muscular sin dañar las articulaciones. Y ya por último, los ácidos grasos omega 3 que como he dicho son importantes porque tienen un poder antiinflamatorio muy beneficioso para la salud articular, que lo podemos obtener pues, a través del pescado azul, las nueces o las semillas de chía y de lino. Y aquí quería comentar que es mejor evitar los suplementos de este ácido graso a dosis altas sin supervisión porque pueden tener un potencial anticoagulante. Hablando de suplementos, pues aprovecho para recomendar que no se consuman suplementos dietéticos o fitoterapéuticos sin supervisión, ya que pueden suponer pues, riesgos, sobre todo en esta población, ya que pueden alterar la coagulación, pueden favorecer el sangrado o interaccionar con tratamientos hemostáticos. Algunos de ellos pues son el extracto de arándanos, la bromelina, el ajo, el jengibre y el ginkgo biloba. Además de que muchos bueno, no carecen de suficiente evidencia como para que respalden sus beneficios. Entonces, siempre que sea posible, debemos de optar por alimentos y en caso de necesidad de suplementos, que estén prescritos y monitorizados por un profesional. Además, en esta fase se van a realizar dos talleres grupales, uno que va a tratar sobre educación nutricional y recomendaciones dietéticas y en otro que sería de etiquetado nutricional, control de porciones y selección de alimentos. En la tercera fase, que sería la del seguimiento, es clave para el éxito de la intervención porque sin seguimiento pues, no vamos a tener control. Entonces serían 3 sesiones durante los 6 meses para un poco evaluar la evaluación de los pacientes, identificar las barreras que hay a la adherencia del plan nutricional, reforzar aquellas conductas positivas en colaboración con pues, psicología, realizar ajustes en el plan nutricional en caso de ser necesarios, hacer un control de los cambios de peso y de la composición corporal y pues resolver cualquier duda que surja. Y también pues, se realizarían otros dos talleres. Uno que sería cómo planificar menús equilibrados y cómo realizar el batch cooking. Y luego adquirir hábitos de vida saludables y desmentir mitos. Aquí también de la mano con un psicólogo y un entrenador para hablar de actividad física, de salud mental y de cómo las emociones influyen en la alimentación. Y ya finalmente se haría la evaluación final, que es aquí el objetivo sería analizar cómo se produjeron, o sea, si se han producido cambios relevantes en los participantes comparando con los datos del inicio. Y bueno, a través de este proceso pues, se va a determinar si la intervención dietético-nutricional personalizada pues al final va a mejorar el bienestar tanto a nivel físico como emocional y social de los participantes. Entonces, bueno, se realizarían otra vez las sesiones del inicio. El plan de difusión pues, va a abarcar 3 niveles. A nivel de divulgación científica, pues, se publicaría el estudio en revistas científicas, congresos y asambleas. Luego, a nivel de divulgación clínica, se prepararía material didáctico y se realizarían charlas para un poco formar también a los profesionales y facilitar la implementación de estrategias dietéticas en la práctica diaria. Y luego sería una divulgación comunitaria en redes sociales o en páginas web para un poco compartir la información del estudio y sensibilizar a la población. ¿Resultados esperados? Bueno, pues se esperarían resultados, bueno, que estos resultados tengan un impacto positivo a varios niveles. A nivel clínico, pues la inclusión de la atención nutricional en el abordaje de esta patología para mejorar la calidad de vida y prevenir las complicaciones. A nivel institucional, pues que se incluya en los servicios de atención a estos pacientes, pues el asesoramiento nutricional no solo en las asociaciones, sino también a nivel de la atención pública, de la atención sanitaria. Y luego, a nivel científico, pues tener evidencia sobre el impacto de la nutrición y cómo mejorar la nutrición en esta población. Y luego, a nivel social, pues la comprensión más profunda del impacto de la alimentación en su calidad de vida.
Fortalezas y debilidades. Bueno, las fortalezas pues, serían que son una de las primeras intervenciones nutricionales en hemofilia con diseño experimental, que tiene aplicabilidad directa en asociaciones de pacientes, un enfoque multidimensional e individualizado y un plan de difusión bien estructurado. Pero luego, en cuanto a debilidades, el tamaño muestral es reducido, la generalización puede ser limitada, puede haber posibles sesgos de adherencia al plan nutricional y la duración es relativamente corta. Entonces, bueno, pese a estas limitaciones, se espera que con un diseño robusto del estudio y un enfoque personalizado, pues se permita obtener resultados relevantes. Entonces, bueno, en conclusión, que este proyecto pues, propone una intervención factible, personalizada y basada en la evidencia, dirigida a personas con, bueno, a esta población que tiene necesidades específicas que de momento pues, no han sido cubiertas desde el ámbito de la nutrición y pues si los resultados son positivos, pues podrá servir como base para futuras investigaciones, programas asistenciales y una estrategia de salud pública. Y está bueno, la bibliografía y aquí dejo mi correo y mi Instagram. Muchísimas gracias, Lucía. Tu exposición ha sido fantástica y me ha parecido muy interesante. Pasamos ahora al tiempo de debate, de discusión. Eh, Os recuerdo que podéis ir dejando las preguntas que consideréis todos a través de nuestro chat, o si queréis participar, pues pulsando el iconito de la mano y os daremos paso en directo. Mientras tanto, y a ver si tenemos participación del público, pues yo quería preguntarle a Paco. Cuando ha comentado el tema de la sarcopenia, bueno, pues es algo que es un concepto que tenemos asociado de forma igual o directa con el hecho de la edad, de que sean personas con una edad avanzada. Y entonces, en ese sentido, esa sarcopenia tiene reversibilidad. O sea, ¿cómo enfocarías tú un paciente que acude con sarcopenia? Claro, es muy interesante la sarcopenia, gracias Noelia, porque podemos hablar de sarcopenia fisiológica, es decir, la que empieza a los 30 años con una progresión lenta de pérdida muscular, que se exacerba a partir de los 55 o 60 años y que es mucho mayor en los 80 años. Ahí estamos hablando de una sarcopenia fisiológica. Pero cuando nos planteamos la sarcopenia relacionada con la obesidad, por ejemplo, o con la enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, como puede ser la hemofilia, estamos hablando de una sarcopenia relacionada y una sarcopenia patológica. Es decir, son pacientes que tienen una sarcopenia acelerada. Entonces ya no estamos hablando de esa sarcopenia fisiológica en la que se va perdiendo músculo, sino que ese músculo y esa sarcopenia acelerada se viene dada por, y ahora me entenderéis perfectamente, la inflamación crónica, el sedentarismo, las inmovilizaciones prolongadas, que son muchas de las cosas que tenían nuestros pacientes. Y ahora, contestando a tu pregunta, ¿se puede revertir? Pues los estudios nos dicen que sí, parcialmente. O sea, contra la fisiología y el envejecimiento, por ahora no podemos luchar del todo, pero sí se puede revertir y se ha visto que incluso en periodos cortos de tiempo, como por ejemplo 6 meses, con un entrenamiento de fuerza, es decir, por ejemplo, una carga progresiva supervisada 2, 3 veces a la semana, y esto es el ejercicio que más evidencia tiene para la recuperación de la sarcopenia, se ha visto que en 6 meses puedes recuperar hasta un 5 o 10% de la masa muscular. Con lo cual está en nuestra mano. Y luego la otra parte, aparte del ejercicio, es la nutrición. Y ahí está Lucía, que puede hablar también de la nutrición en la sarcopenia. Así que si conseguimos aumentar ese 5 o 10%, solo con ejercicio es baratísimo. Así que, ¿cómo medimos la sarcopenia? ¿Y cómo vemos que la sarcopenia es patológica o no? Porque es muy importante en dos ítems, que lo verás, relacionados con el envejecimiento. Y uno es el aumento o disminución de la velocidad de la marcha. Nuestros pacientes con sarcopenia tienen una disminución de la velocidad de la marcha y también un aumento de las caídas. Fundamental si tenemos pacientes que nos van a sangrar si tienen traumatismos. Así que bueno, a tu respuesta, la sarcopenia patológica es la que nos tiene que llamar mucho la atención y la podemos revertir por medio de programas de ejercicio físico y de nutrición.
Muchas gracias, Paco. Para Lucía también tenía una pregunta. Me ha encantado bueno, cómo has planteado los distintos tipos de intervención que podrían realizarse y que tendrían un impacto en las personas con coagulopatías. Y una de las cosas en las que quería que, bueno, pues que desarrollaras un poquito más es en el tema de los tiempos que hay que mantener esas intervenciones de educación, de explicar, de acompañar en esa adquisición de ese hábito de cómo elegir los alimentos que son adecuados. Bueno, aquí la verdad que depende mucho de los pacientes también, porque la verdad que pues, las circunstancias, las costumbres depende mucho de cada uno. Pero sí que es verdad que cuanto mayor es la duración del estudio y el seguimiento, pues mejor, mucho mejor. Al final esto es algo a largo plazo, es decir, tú no puedes hacer cambios de ya, porque eso al final tú haces una dieta restrictiva para tener los cambios ya cuanto antes y a corto plazo, eso te va a dar un efecto rebote. Entonces, lo ideal sería adquirir hábitos poco a poco para que duren en el tiempo, a largo plazo y que pues, se instauren en nuestra vida diaria. Bueno, ha entrado en el chat una nota de Nuria Caballero que comenta que enhorabuena Lucía, me ha encantado tu proyecto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que deberíamos hacer intervenciones de pautas dietéticas nutricionales desde la primera infancia? En nuestras consultas estamos viendo que los niños son cada vez más selectivos con los alimentos y la valoración del índice de masa corporal se debe aplicar igual que al adulto o habría diferencias. A ver, la verdad es que desde la infancia lo que se está viendo más es, por ejemplo, pues ya desde la lactancia, que a los bebés dejarlos, bueno, eso, ay, ¿cómo se dice? Pues eso, en la lactancia se ve que lo mejor es que sea a demanda, por así decirlo, que no tengamos que estar cada X horas dándole el pecho, sino que sea a demanda lo que le quiera el bebé. Y con los niños igual, no hay que obligarlos a comer. Se está viendo cada vez más que no podemos castigar con la comida ni eso, ni premiar tampoco, porque si no al final eso también lo relacionan con algo negativo o algo positivo y ya tenemos ahí problemas. Y cada vez hay más niños con selectividad alimentaria. Entonces, cada vez se está viendo más eso, de que es un poco a demanda y un poco que ellos sientan las sensaciones de hambre y de saciedad. Muy bien. Y luego la Em, valoración de IMC, pues en niños tampoco no se utiliza el IMC, se usan las curvas de crecimiento, pero bueno, igualmente lo que comentaba Paco de lo del IMC, que tampoco es representativo, entonces. Sí, la verdad que ahí son momentos un poquito más con más dificultad porque bueno, pues los distintos requerimientos metabólicos van a requerir distintos aportes en distintos momentos de la vida, especialmente en esas edades donde hay pues, un acelere del metabolismo importante. También nos ponen otro comentario que dice dar las gracias a los ponentes por su buena exposición y los temas tratados. Y no quería dejar pasar este comentario porque me parece que realmente han sido dos exposiciones de muy altísimo nivel. Un comentario y una duda que también quería compartir con vosotros y quizá un poquito más con Paco es, como has comentado el tema de los nuevos fármacos, un poco la pregunta de en qué momento entran. ¿Antes del ejercicio, durante el ejercicio? ¿Son seguros? ¿Cuánto tiempo hay que mantenerlos? Mm, Claro, Cuéntanos. es todo un mundo que se ha abierto y no lleva demasiado tiempo. Es decir, las incretinas, es decir, estos análogos de la saciedad llevaban, sí que un poco, o sea, llevamos una historia, pues lo mismo que en la hemofilia lleva una historia larga y es a partir del 2022 cuando hay un cambio significativo en las pérdidas de peso de estos fármacos y, y se vienen moléculas muy interesantes para el futuro. Realmente ahora mismo se están indicando en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 27 y con alguna comorbilidad asociada. Nuestros pacientes hemofílicos tienen una comorbilidad bastante importante asociada, así que entrarían, ¿no? Entonces, un rango que podemos tomar sería este. Pero, y yo lo que veo en las consultas, en rehabilitación, ya no solo en rehabilitación de la hemofilia, sino en rehabilitación, un poco la patología degenerativa que se agrava mucho con la obesidad,
es que tenemos, y con estos fármacos, y se me ha olvidado comentarlo, estos fármacos van directamente a unos centros superiores que se encargan de la saciedad. ¿Vale? Entonces el análogo del receptor del GLP-1 lo que hace es ir al centro de la saciedad. Pero las investigaciones últimas, que me he tenido que estudiar un poco para esta charla, hablan de que también va a afectar a los centros del placer. Con lo cual, todos habéis pensado y todos tendremos algunos pacientes que te dicen, mire doctor, yo es que sigo la dieta, pero es que hay momentos en que me entra la ansiedad, abro el cajón y me tomo el paquete de galletas entero. ¿Vale? Entonces, con estos nuevos fármacos parece ser que estos momentos de ansiedad se frenan porque son análogos también de los receptores de placer a nivel cerebral. Y esto es muy interesante porque me estaban comentando los endocrinos, dice, es que se están haciendo estudios para el control de las adicciones. Es decir, la adicción al alcohol se está intentando investigar con el tratamiento de estos fármacos de análogos de la GLP-1. Entonces, se abre todo un mundo que es muy interesante y que yo creo que tenemos que conocer. Y bueno, mi experiencia es esa, ¿eh? Yo tengo algún paciente o algún conocido que me diga, sí, sí, se me ha quitado un poco el hambre, pero es que hasta las ganas de tomarme una cervecita se me han quitado. ¿Vale? Así que bueno, yo creo que va por ese, va por ese. Y lo que sí que quería deciros es que han demostrado seguridad en los pacientes con obesidad y nos faltan estudios de hacer esos estudios con los pacientes con hemofilia y obesidad. Así que tenemos mucho trabajo por hacer, vamos. Muchas gracias, Paco. Para Lucía también quería que, bueno, pues que nos diera un poquito más de luz sobre el tema de nuestra famosa dieta mediterránea, que es muy saludable, Ujú. que todos llevamos por bandera, pero yo no sé si realmente somos conocedores de lo que es una dieta mediterránea, porque a lo mejor tenemos una idea de que la dieta mediterránea son verduras y a lo mejor no solamente es comerte la ensalada, ¿no? Entonces, pues me gustaría que nos dieras un poquito más, bueno, pues A tu ver, visión de qué sí y qué sí. no dentro de nuestra dieta, ¿no? Sí, a ver, al final la dieta mediterránea pues sí que se basa sobre todo en alimentos, no verduras, sino alimentos de origen vegetal, porque al final, aparte de todos los nutrientes que nos aportan, también son es más sostenible. Entonces tenemos pues no solo los vegetales, sino pues las legumbres, que son las grandes olvidadas, que es lo que tendremos que basarnos nuestra alimentación en las legumbres. Y luego pues todos los alimentos vegetales, frutos secos, las frutas, las verduras, muy importante. Luego, la dieta mediterránea también se tiene ahí el vino, pero eso no entraría. Las carnes rojas y los embutidos también habría que reducirlos. Todo lo que he estado comentando básicamente sí que está basado en la dieta mediterránea, sí. Bueno, pues muchas gracias, sí. Y una duda más también un poquito para Paco. En los últimos tiempos, pues se ha puesto de moda para, bueno, pues para todas las personas, todos los entrenamientos de fuerza. Parece que si no haces un entrenamiento de fuerza no estás en el mundo moderno. ¿Serían apropiados este tipo de ejercicios para personas con coagulopatías? Apropiados y necesarios. Es decir, creo que por fin un poco se ha puesto de moda porque se ha visto esa relación directamente con el tejido muscular. Que tenemos que individualizar el tratamiento con nuestros pacientes con hemofilia. O sea, es decir, esto es muy importante. Uno no se puede ir al gimnasio, igual que no puede tomar los suplementos que te venden en el supermercado sin pensar en la enfermedad que tienes. Entonces, creo que tenemos que pactar y pautar ese entrenamiento de fuerza. O sea, yo puedo decir, vale, pues lo que dicen los estudios es que hay que hacer entrenamientos de fuerza 2 o 3 veces a la semana, 8 a 12 repeticiones, 3 series. Vale, pero esto es lo mismo que prescribir un zapato. El zapato a cada uno le viene mejor un pie, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con el ejercicio. Lo que sí que se ha visto y sí está comprobado es que mejora esa calidad del músculo, disminuye la adiposidad en sitios localizados y no aumenta, bajo una buena cobertura hemostásica y un control articular, no aumenta la incidencia de sangrados ni de artropatía hemofílica. Entonces, creo que es el momento en el que tenemos que hablar con nuestros pacientes para fortalecer ese músculo. Es que, de verdad, y tú lo sabes, o sea, los pacientes que tenemos con artropatía hemofílica y que tienen dolor, es muy difícil convencerles de que te hagan ejercicio. Pero claro, van a desencadenar una cadena
en la que si yo no hago ejercicio, encima tengo una artropatía, me muevo menos y no tengo músculo, incluso tengo sobrepeso, pero no tengo músculo, o sea, la caída hacia el dolor y la disfunción va directa. ¿Vale? Entonces, yo lo he visto en las diferentes charlas que, por ejemplo, he hecho con el tema oncológico. A mí me encanta la gente que se dedica al deporte y que hace investigación en el deporte. Coincidí con un ponente aquí en Valencia, en la reunión que tuvimos de la Valenciana hablando de oncología y rehabilitación y dio un taller fenomenal sobre el ejercicio físico y el desarrollo de los tumores, ¿no? Es un investigador que además investigaba cómo, y tengo tiempo, ¿no?, para explicar un poquito, o sea, cómo Tenemos. habían puesto células tumorales en ratones, ¿no? Y como al ratón que lo tenían sedentario, comiendo mucho, pero un poco aislado y sedentario, esas células tumorales crecían y aumentaba el tamaño del tumor, y como en pacientes o en ratones que tenían esas células, las mismas células tumorales que el ratón sedentario, esas células tumorales decrecían o el crecimiento del tumor era mucho más lento. Así que yo creo que, bueno, yo soy rehabilitador, ¿qué voy a decir? ¿No? Pero bueno, me avala los estudios científicos y yo pienso que, bueno, lo que sí que tenemos que hacer es formarnos. O sea, tenemos que saber bien, tenemos que analizar bien cuáles son las características antropométricas, ¿no? O sea, cuál es la foto de nuestro paciente, qué es lo que tiene más afectado, porque si tenemos una artropatía en una rodilla, pues igual le dices, oye, mira, la prensa no me la hagas, hazme o potenciame el cuádriceps de otra manera, con un isométrico, ¿vale? O no me hagas una sentadilla profunda. O tenemos un tobillo, le dices, mira, pues igual la carrera o la montaña no es lo que mejor te viene, pero vamos a trabajarlo de otra manera, o vamos a trabajar mucho miembros superiores, ¿no? Porque el trabajo de fuerza no solo se hace con las articulaciones de carga, que son las más afectadas en los pacientes, sino que se hace con otros grupos musculares, ¿no? Movilizar grandes grupos musculares ayuda mucho en estos pacientes. Tenemos preguntas en el chat. Nos pregunta Shelly, la enhorabuena por las charlas, y se dirige a Lucía a propósito de que es un CFM súper interesante y que esperamos que con muchas ansias las conclusiones que se pueda realizar. Y dice que mi duda sobre tu experiencia, un paciente que entre en una reeducación alimentaria, ¿cuánto tiempo va a necesitar este paciente para que lo que se plantee se pueda llegar a sentar y convertirse en un buen hábito? Bueno, eso, como he dicho antes, al final depende mucho de la persona y al final adquirir un hábito, lo que queremos es adquirirlo a largo plazo. Entonces, pues el tiempo que necesitemos para adquirirlo y que sea duradero en el tiempo. No te puedo especificar como tal tanto tiempo porque es que depende de muchas características de cada persona. O sea que aquel mito de los 21 días no es Depende, tan así, claro. no es un axioma, ¿no? Muy Claro, bien. no es tan fácil. Sí, 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 ya nos gustaría. Me ha encantado de tu exposición cuando has comentado que la intervención de talleres, porque me parece que ahí es cuando probablemente vayamos a tener ese feedback, ¿no? Y ese Sí. poder ajustarse a que forma parte de la normalidad o de la cotidianidad de cada persona, y poder ajustarse de una forma específica a lo que está necesitando, de manera que esa intervención, pues realmente, como bien Ujú. dices, pues se pueda mantener, ¿no? Para que no sea Sí. algo completamente disfuncional o completamente alejado de su día a día, que va a ser más Ujú. complicado de implementar. En el chat, bueno, pues de momento no han aparecido más preguntas, están dándonos las gracias tanto a Lucía como a Paco. Y bueno, pues de momento, bueno, pues más o menos vamos bien de tiempo. No sé a ver si hay alguien más que se nos anima con alguna pregunta. Em, Podemos hacer debate nosotros, podemos sí, ir podemos hacer. Sí, ¿Qué, yo. sí, No, no, dime, dime. de yo, porque claro, había estado estudiando un poco sobre eso, la distribución, el tema del factor, que yo lo controlo un poquito menos, ¿no? O sea, en obesidad tenéis que hacer muchos ajustes para los factores. Eh, yo sabía que en hemofilia A, que es más intravascular, quizás un poquito menos, y en la hemofilia B, que tiene más
liberación extravascular, también, pues eso pues se puede perder un poco, ¿no? Y hablaban de los conceptos de peso ideal y peso real, ¿no? Pues sí, ahí ha habido, bueno, pues ha habido, ha sido un tema que se ha sacado a lo largo del tiempo, porque como bien dices, pues el volumen de distribución de cada fármaco, y esto es para todos los fármacos, no solamente para los que se aplican en pacientes con coagulopatías, bueno, pues es un poquito diferente para, bueno, pues en función de lo que es el tamaño de las moléculas, en función de qué capacidad tienen de difundir a través de los distintos tejidos. Y obviamente estos cambios o estas necesidades de factor pues se tienen que ir ajustando no solamente al peso físico, o sea, al que nos da, al dato bruto que nos da la báscula de vuelta, porque se ha visto que con eso, pues bueno, pues no todos los pacientes efectivamente iban a ir igual de bien. Obviamente es una aproximación muy burda, pues porque ahí a igual peso, como tú bien has comentado antes, pues hay bueno, composiciones corporales muy dispares y dentro de eso, pues una persona con un sistema muscular fortalecido, pues va a tener sus articulaciones más protegidas, con lo cual va a tener menos activación del sistema de inflamación, con lo cual todo su sistema hemostático va a estar menos activado, ¿no? Entonces, todo esto van a ser cosas que van a ser factores protectores. Entonces, y la misma dosis que otra persona con igual peso, pero con otra composición corporal diferente, en la que, bueno, pues hay más grasa, como tú bien has comentado, donde hay esa inflamación crónica, donde va a haber esa disbiosis, donde va a haber esas alteraciones también en la microflora intestinal, bueno, que es un tema también apasionante que Sí, sí. condiciona muchísimo todo el tema de riesgo cardiovascular, que va a dar lugar a, bueno, pues a todo tipo de reacciones de inmunidad, alteraciones. Pues todo esto va a condicionar que no podamos o que no vamos a tener los mismos resultados con iguales dosis en dos personas diferentes, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues aquí también hay pequeñas diferencias. Por eso, al final, vamos mucho a la individualización porque, bueno, pues partiendo de una base de dosis que puede ser más o menos estándar, que es las aprobadas en ficha técnica, pues luego tenemos que ir haciendo pequeños ajustes en nuestros pacientes, ¿no? Sí. Pero sí, eso es un tema Muy muy interesante. complicado, sí, La verdad sí, es que sí. es un mundo interesante y a mí me ha gustado mucho estudiar, por ejemplo, la parte de eso, ¿no? De concepto de inflamación crónica en la obesidad, ¿vale? Porque si no, siempre pensamos eso, y Lucía también lo ha comentado, y las dietas antiinflamatorias, eso está muy de moda. Ahora mismo mucha gente te pregunta, ¿no? Sobre estas cosas, pero bueno, el concepto como de inflamación de bajo grado crónica en estas enfermedades es interesante. Ha entrado una nueva pregunta en el chat. Dice, bueno, aunque la pregunta no está dirigida a los ponentes, pues está relacionada con el tema. ¿Y creéis que no serían recomendables las terapias rebalanceadoras en personas con obesidad tipo 3 o 4? Bueno, yo en Pues principio no creo que sea una contraindicación mm, la obesidad vamos, ningún grado de obesidad para el uso de estas terapias. Creo que en personas con una obesidad con esa severidad el hecho de poder utilizar vías que no sean la intravenosa, pues puede ser una ventaja buena, porque probablemente sea complicado los accesos venosos en estas personas que tienen esa obesidad tan severa. Y en principio lo que estás haciendo es estás interactuando sobre el sistema de hemostasia. No vas a estar disminuyendo niveles de inflamación a priori. No tiene por qué haber no tiene mm, por qué haber un incremento de riesgo porque la persona sea obesa. De hecho, la obesidad ya es en sí mismo lo que va a tener la mayor carga de riesgo cardiovascular, porque me añade que esa pregunta iba referida al tema de riesgo además, cardiovascular. sí, Efectivamente, la adiposidad en sí, sí va dirigida, o sea, es la que te produce ese riesgo cardiovascular, o sea, ese aumento de adiposidad en el tejido mismo, en el propio órgano, a mí me parece que es el riesgo mayor. Y un poco, pues, los objetivos es eso, o sea, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Sobre si podemos disminuir
primero la grasa en los tejidos malos. Por desgracia, no. Por desgracia no podemos decir, venga, voy a quitarle la grasa a estas arterias que son peligrosas, o voy a quitarle la grasa al riñón, o para no tener una insuficiencia renal. A día de hoy no lo podemos hacer, pero sí podemos, y yo creo que podremos en el futuro, trabajar más finamente sobre ese tejido adiposo, o sea, sobre esa inflamación del tejido adiposo. Yo pienso que por ahí van los tiros. Yo un apunte no solamente con respecto a las terapias rebalanceadoras, sino en conjunto a todos los nuevos fármacos que tenemos para el tratamiento de las personas con coagulopatías. Mm. Me parece que es muy importante que todas estas novedades terapéuticas que han llegado, lo que están haciendo es que nuestros pacientes, las personas que están afectadas con estos trastornos, no tengan eventos hemorrágicos. Entonces, si quitamos la ecuación sangrado, o sea, Mm. de nuestro entorno, o sea, de lo que va a ser la vida diaria del paciente, estamos facilitando poder actuar sobre otras comorbilidades como pueda ser la obesidad, ¿no? O sea, si hemos quitado la X de sangrado de Sí, esa ecuación, pues yo creo que vamos a conseguir mejores resultados de salud global, ¿no? de la persona. pero también hay, o sea, tenemos un riesgo. Yo estoy viendo, o sea, el concepto de enfermedad, ¿no? Que eso es también bastante interesante. O sea, estamos en niños que debutan con la hemofilia o en familias que debutan con la hemofilia. Ayer una de las preguntas que salió, que me pareció muy curiosa, fue de unos papás que preguntaban de cuál es el momento en el que le puedo decir a mi hijo que tiene hemofilia y cómo decírselo. Claro, la respuesta de todos los ponentes era, hay que aceptarlo desde el momento uno, o sea, desde el momento inicial. Es decir, el concepto de enfermedad ha de estar presente porque en relación con la obesidad, yo lo que estoy viendo es que es verdad, no tenemos sangrados, no tenemos hemartros, entonces ese concepto de enfermedad no está, con lo cual a veces la motivación de hacer ejercicio físico o la motivación de cuidarse no es tan frecuente. Y me estoy encontrando algunos adolescentes que casi no han tenido ni un hemartros nunca, que están haciendo sobrepesos. Y yo Pues, no sé si os está pasando también a vosotros, pero yo lo estoy viendo. Entonces, claro, dices, ostras, tenemos que atajar porque, claro, partimos de una época en la que el hemofílico era muy consciente de que la protección de su salud era fundamental y era lo primero, y no podía ganar peso porque entonces su articulación se dañaría y lo veis, ¿no? Los pacientes que tenemos a veces que han pasado por todas las pandemias, generalmente no tenemos mucha obesidad ahí y sin embargo no tenemos que perder un poco el foco en los nuevos adolescentes que no tengan sangrado. Entonces hay ventanas de oportunidad por un lado, pero también riesgos, yo creo, hacia el otro. yo creo que ahí, como bien dices, la intervención en educación y en esa concienciación yo creo que puede ser la clave para todas las personas con coagulopatías para implementar su salud. Pues de momento no tenemos más preguntas en el chat, así que pues quiero agradecer las exposiciones y vuestro tiempo, tanto a Lucía como a Paco. Mil gracias, habéis estado brillantes. Quiero recordar a todos que, bueno, pues que terminamos este seminario, pero que tenemos un siguiente seminario el día próximo 11 de diciembre. Habrá un seminario sobre la sensibilización, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Y bueno, pues en breve se estarán de nuevo las inscripciones abiertas a través de la página. Y con esto, pues muchas gracias de nuevo, tanto a la Real Fundación Victoria Eugenia como a los sponsors que han sido los que han facilitado y hecho posible que tengamos esta reunión esta tarde. Pues sin más, pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.